Muy buenos días, chicos de segundo B. Espero que se encuentren bien, que estén encerraditos en sus casas. La clase, primero voy a revisar algunas respuestas a la actividad de verificación. En general, tienen la noción, entienden cómo se hacen los ejercicios, fallan un poco en la comprensión lectora. ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? ¿Sí? Ustedes ven números y al tiro. Volumen inicial, concentración inicial, volumen final, concentración final. Listo. Pero tenemos que leer bien qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿sí? Así que inicio primero con, bueno, esto era más que nada la definición de dilución con otras palabras. Y habían dos respuestas muy similares entre sí, que son las que tienen la mayor cantidad de respuesta de parte de ustedes. Una era adicionar soluto a una solución para modificar su concentración y la otra adicionar solvente a una solución para modificar su concentración. La respuesta correcta era esta, que dice solvente. Nosotros agregábamos más agua al jugo en polvo y ese es el solvente, ¿sí? Yo creo que allí se les pasó ese detalle que decía soluto, solvente. Ustedes vieron adicionar, cambiar concentración y listo. Y como estaba esa primera, la gran mayoría marcó esa, ¿sí? Así que ojo con eso. La otra pregunta, bueno, era esta reacción en solución, que curiosamente hay muchos que me marcaron precipitación. Yo creo que marcaron precipitación porque tengo este producto sólido, pero para que sea precipitación necesito sí o sí que los dos reactantes estén en medio acuoso. No pueden ser sólidos, tienen que estar en medio acuoso y me da de producto un sólido, ¿sí? Como no era precipitación, tampoco era neutralización porque no tengo ni un ácido ni una base, me quedaba la redox. Esta adición era un despiste y claramente alguien ni siquiera vio las clases porque no se mencionaron las de adición. Y ahora sí, las dos de cálculo que ustedes tenían que resolver, no voy a mostrar el cálculo, voy a explicar dónde se confundieron. El ejercicio me dice, considerando volúmenes aditivos, ¿qué volumen de agua deberá agregarse a 1 litro de disolución de alcohol de 92 grados para obtener alcohol de 46 grados? Y la gran mayoría marcó 2000 ml o 2 litros. Este resultado es el volumen final, ¿sí?, de mi solución diluida. O sea, ustedes dijeron 92 grados concentración inicial, volumen inicial 1 litro, concentración final 46 grados, volumen final era mi incógnita, despejé y obtuve los 2 litros. Pero a mí me preguntan cuánto debo agregar a ese litro, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo debía agregar era 1 litro, porque ya tengo uno. Ese volumen final, esos 2000 ml o 2 litros que yo obtuve al hacer el cálculo, que ustedes ese cálculo lo hicieron bien, es el volumen total final. Si me preguntan cuánto debo agregar, debo considerar lo que tenía en un inicio, que era 1 litro. Por lo tanto, debo agregarle otro litro para llegar a los 2 litros de volumen final. Ojo con eso. Y el siguiente ejercicio también está relacionado con eso mismo, ¿sí? Me dice, a 250 ml de una solución 0,4 molar de ácido clorhídrico se agregan 750 ml de agua. Calcular la concentración molar de la nueva solución. Y aquí muy pocos lograron el resultado correcto. La gran mayoría marcó esa. Ese resultado, los 0,133 molar, se obtienen si yo inmediatamente digo volumen inicial, concentración inicial, volumen final. Pero me dicen que yo a los 250 ml que tenía, le agregué 750 más. Por lo tanto, tengo un volumen final total de 1000 ml.
de 1 litro, ¿sí? 250 más esos 750 me dan los 1000 ml como volumen final. Y ahí despejo y obtengo mi 0,1 molar. Así que, ojo, lean bien qué es lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿ya? Ese era el alcance que quería realizar. Ahora sí, ya cerramos la unidad de soluciones con la parte también de unidades de concentración y vamos a dar inicio a una unidad nueva. Esta unidad nueva, si bien cerramos nosotros soluciones, está igual relacionada con las unidades de concentraciones que ya conocemos, principalmente con fracción molar, molaridad y molalidad, ¿ya? Así que por favor, si todavía hay dudas con eso, pregúntenme, porque si no, los ejercicios nos van a ir dando mal. Y la unidad que nos corresponde ahora, la unidad 2, es la unidad de las propiedades coligativas de las disoluciones. El objetivo para la clase de hoy va a ser conocer y aplicar presión de vapor. Y inicio con un breve recordatorio de lo que fue la unidad anterior. Si se fijan, igual está relacionado con las soluciones. Y nosotros comenzamos primero con las mezclas. Bueno, antes de eso, la materia, su clasificación y llegamos a las mezclas. Dentro de las mezclas teníamos dos tipos, la homogénea y la heterogénea. Las homogéneas son, dentro de las homogéneas, están las disoluciones, que están formadas por un soluto y un solvente, y las clasificamos según el estado físico de los componentes y la proporción de los componentes. Según el estado físico tenemos soluciones gaseosas, líquidas y sólidas. Según la proporción de los componentes, insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Cuando estamos trabajando con saturadas, nosotros lo relacionamos inmediatamente con la solubilidad. Y los factores que afectan esta solubilidad eran tres: la temperatura, la presión y la naturaleza del soluto y del solvente. Y de ahí nosotros también, de estas soluciones, sacábamos la unidad de concentración. ¿Sí? Bueno, ¿qué creen ustedes que son las propiedades coligativas? ¿O qué creen ustedes que es algo coligativo? ¿Les suena esa palabra? Ninguno. ¿A nadie le suena? Bueno, las propiedades coligativas viene la palabra coligativa del latín coligare, unirse unos con otros. Y lo que me indica esta propiedad es cómo la cantidad del soluto influye en ciertas propiedades de mi solución. Y tenemos 4 propiedades de las soluciones que se ven afectadas por la cantidad de soluto. Dentro de ella está la presión de vapor, que es donde nos enfocaremos hoy, la temperatura de ebullición la temperatura de congelación y el fenómeno de osmosis, que a ustedes en biología algo les suena. Estas 4 propiedades dependen de la cantidad de soluto. Van a verse modificadas cuando yo le agrego más soluto o menos soluto, ¿sí? Y iniciamos con la presión de vapor. ¿Alguien sabe qué es la presión de vapor? Les pongo un caso. Ustedes están en sus casas, un día en la noche. Les dio sed, se llevaron un vaso con agua y tomaron 2 sorbos de ese vaso con agua. Y lo dejan ahí. Y se les olvida, puede pasar quizás 2 días, 3 días, una semana con el vaso con agua en el velador. ¿Sí? La cantidad de agua que tiene es la misma a los 3 días que cuando lo dejaron después de haber tomado los 2 sorbos. No, ¿no es cierto? Disminuye esa cantidad cuando nosotros dejamos cualquier líquido en un espacio
un líquido abierto, sin tapa, en un espacio abierto, nosotros vemos que ese líquido empieza a disminuir. ¿Por qué será? Sí, por la presión de vapor. Por algo le estoy poniendo ese ejemplo, ¿sí? Obvio, está relacionado con la presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor? Primero, vamos a ver lo que sucede en este vaso. Aquí tengo mi vaso con agua. Y hay partículas, hay moléculas de agua que están moviéndose por todos lados, ¿sí? Como se están moviendo constantemente, hay moléculas, como está abierto, que por presión tienden a escapar, a salir. Y aquí vemos que algunas moléculas van saliendo. El agua, las partículas que están encima del líquido, en verdad, las que están encima por un efecto de la temperatura a la que se encuentran, se empiezan a pasar al estado vapor y empiezan obviamente a salir, a salir. Aquí tenemos moléculas de estado vapor que ya se vaporizaron, que son las que están en gris, y algunas empiezan a condensar y caen de nuevo donde mismo, pero hay otras que caen afuera. Y así vemos, aquí aumentó mucho más la cantidad de moléculas en vapor y vemos que ha disminuido el líquido, ¿sí? Entonces, la presión de vapor nosotros la definimos como la presión ejercida por la fase gaseosa, la fase de los vapores, todos estos, de una sustancia sobre su fase líquida. El líquido ejerce una presión, no es tan considerable y notoria como nosotros siempre lo hemos relacionado a los gases, pero los gases igual tienen su presión. Hay una presión en la fase líquida. Entonces están los gases y empiezan a ejercer presión hasta que se alcanza la misma que hay en la fase líquida. Y en ese momento, a esa presión es la que conocemos como presión de vapor. Como dice ahí, se alcanza ese equilibrio dinámico. Tengo tanto el gas como el líquido ejerciendo la misma presión. Empataron, se podría decir. Perdón. Ya chicos, esta es como la definición de la presión de vapor. No es aún la propiedad coligativa, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si agregamos un soluto no electrolito y no volátil a este vaso con agua? ¿Qué quiere decir no electrolito? Un soluto no electrolito es aquel que no se disocia, ¿sí?, en presencia de agua, no genera los iones, que son los que permiten que se conduzca la corriente eléctrica. Un paréntesis, cuando vimos las propiedades de las soluciones, estaba la propiedad electrolita y no electrolita. Aquí trabajo con solutos no electrolitos, como por ejemplo el azúcar. El azúcar yo lo agrego en agua y no se disocia en iones, no genera iones, por lo tanto no conduce la corriente. Eso es un no electrolito. Y no volátil, los compuestos que sí son volátiles son aquellos que a temperatura ambiente se evaporan muy fácil. En general son los solventes orgánicos, ¿ya? El agua es un electrolito, perdón, es un soluto no electrolito y no volátil. Aquí vuelvo a mostrarles un esquema donde tengo mis moléculas del solvente, ¿sí?, que están empezando a escaparse entre comillas, empiezan alguna a pasar a su fase vapor y empieza este equilibrio entre la fase líquida y la fase gaseosa del agua, en este caso. Supongamos, en este caso, que es agua. Aquí ya tengo moléculas de soluto no volátil, ¿sí? Esas rojitas son moléculas de mi soluto no electrolito no volátil, que ya mezclé, le agregué azúcar a mi agua, ¿sí? Lo estoy mezclando y empiezan, obviamente, a pasar algunas moléculas a la fase gaseosa. Si se fijan, son menos las moléculas que pasan a la fase gaseosa que estando el solvente puro. Cuando le agregué mi soluto, son menos.
¿Por qué son menos? Porque este soluto, no electrolito, no volátil, les crea una especie de barrera, como que los bloquea un poco la salida, no permite que salgan tan fácil. Algunas moléculas de agua chocan con ellas al tratar de salir y no pueden. Por lo tanto, ¿qué ocurre con la presión de vapor? La presión ejercida por esta fase gaseosa sobre el líquido, ¿va a ser mayor o va a ser menor si tengo menos moléculas en el mismo espacio? ¿Qué creen ustedes? Son menos moléculas aplastando a las líquidas. Disminuye, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros agregamos este soluto no electrolito no volátil al solvente, se observa una disminución de la presión de vapor. Y nosotros, con las propiedades coligativas, estudiamos el efecto de agregar este tipo de soluto a un solvente. Por lo tanto, la propiedad coligativa, en este caso relacionada con la presión de vapor, es la disminución de la presión de vapor. Así se llama nuestra propiedad coligativa, disminución de la presión de vapor. ¿Y cómo lo aplicamos nosotros en ejercicios? Con la ley de Raoult. La ley de Raoult es una ley que me relaciona las presiones. Y está dada por esta fórmula en donde PA es la presión parcial de vapor del disolvente sobre la disolución. O sea, podríamos decirlo simplificado, es la presión parcial de la solución. XA es la fracción molar del disolvente, ya en la solución, con mi solvente agregado. Y este P, con el cerito arriba, es la presión de vapor del solvente puro. Nosotros, de ahora en adelante, cada vez que tengamos ese cerito arriba, estamos hablando del compuesto puro. En este caso, la presión del disolvente puro. Pero siempre hablamos del puro. Acá, de la solución, porque no tenemos ese cerito, ¿sí? Y aquí, si se fijan, aparece la fracción molar, la unidad de concentraciones que ya vimos. Así que no es como dimos vuelta a la página al cambiar la unidad y no las volvemos a ver más. Aparecen en esta unidad, ¿sí? Y vamos a ver, disculpen, un ejercicio de ejemplo. El ejercicio dice, la presión de vapor del agua pura a 25 grados Celsius es 23,76 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión de vapor de una solución preparada con 10 gramos de glucosa? Me dan la fórmula de la glucosa, la fórmula molecular, en 40 gramos de agua. Y me están dando las masas molares, tanto de la glucosa como del agua. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mi tablita de siempre, datos, fórmulas, desarrollo. Los datos son la presión de vapor del agua pura, o sea, mi P con el cerito, 23,76 milímetros de mercurio. Pregunta, ¿cuál es la presión de vapor de la solución? O sea, mi P sin cerito, igual X. Tengo las masas de soluto y de solvente y tengo sus masas molares. ¿Cuál es la fórmula que yo necesito aplicar para calcular esta presión? La ley de Raoult, que está de acá. No les puse la A, que era de solvente, ¿ya? Pero esta de acá es la presión, es la fórmula de presión de vapor. Necesito, bueno, ese es lo que es mi incógnita principal. Este dato lo tengo, me falta la fracción molar. Por lo tanto, mi otra fórmula que necesito es la fracción molar del solvente, que consiste en moles de solvente dividido en los moles totales. ¿Me dan moles? Miro mis datos, no hay moles. Ah, pero puedo calcularlos. Los moles corresponden a la masa dividido la masa molar. Y esos dos datos los tengo. Y si no llegase a tener uno de ellos, que es la masa molar, lo más probable, la puedo calcular con su fórmula.
¿sí? Y ahora empiezo a resolver el ejercicio. Tengo que empezar por acá, como de atrás para adelante, ¿sí? Entonces, primero, voy a ver los moles de soluto. Masa de soluto dividido masa molar de soluto. O sea, 10 gramos dividido 180 gramos partido en mol. Y eso me da 0,05 moles del soluto. Mismo cálculo para el solvente. 40 gramos dividido 18 gramos partido en mol. Y me da que los moles del solvente son 2,22 mol. Yo lo que necesito para mi fracción molar de solvente son los moles de solvente, que ya los tengo acá, y los moles totales. Por lo tanto, sumo los moles tanto de soluto como de solvente y me da que los moles totales son 2,27 mol. Aún no hemos hecho el cálculo principal. Ahora que tengo los moles, puedo calcular la fracción molar. Así que voy a la fracción molar, que es moles de solvente 2,22 dividido moles totales 2,27. Y eso da 0,98. Ese valor lo aproximé, ¿ya? Ojo ahí. Y ahora que tengo la fracción molar, tengo la presión del solvente puro, puedo calcular la presión de mi solución. 0,98 sin unidad, la fracción molar, por 23,76 milímetros de mercurio, que era la presión del solvente puro. Y eso me da 23,28 milímetros de mercurio. Yo puedo darme cuenta o puedo hacerme una idea si el cálculo lo hice bien o mal. Yo estoy hablando de disminución de presión de vapor cuando tengo una solución, ¿sí? O sea, de esta presión tiene que disminuir en comparación a la del solvente puro. Entonces yo las comparo. 23,28 es menor que 23,76. Ya, es muy probable entonces que mi ejercicio esté bien hecho, porque disminuyó la presión de vapor, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que jugar nosotros con eso. Si me hubiese dado 23,90 y algo, o 25, no sé, pero un número mayor al del solvente puro, inmediatamente me doy cuenta que el ejercicio está mal hecho, ¿sí? Así que pongan atención igual en ese detalle. Esto, el disminuir la presión de vapor, me va a dar un indicio de si lo estoy haciendo bien o mal, ¿ya? Así que eso, chicos. Ahora trabajan ustedes con estos ejercicios. Pausa el video, por favor, y trabajan. Bueno, espero que no se les haya hecho tan difícil hacer estos ejercicios. Ahora les mostraré los resultados para que puedan comparar. ¿Ya? Cualquier duda, chicos, me están escribiendo, me consultan, ¿sí? Para que avancemos bien. Recuerden que esto entra en la próxima actividad de verificación, la cual es calificada y esa nota sí va a ir al libro de clases. Así que pónganle empeño, ¿ya? Bueno, chicos, a modo ya de cerrar lo que es la presión de vapor, lo principal que deben tener en cuenta, el concepto de presión de vapor, que es la presión que ejerce la fase vapor del líquido sobre la fase líquida, ¿sí? Hasta que alcanzan este equilibrio, hasta que empatan, ¿sí? Y cuando nosotros agregamos este soluto no electrolito no volátil, este soluto hace como un bloqueo para que puedan pasar todas esas moléculas a su fase vapor. Se ve disminuida la cantidad de moléculas que pasan a la fase vapor. Por lo tanto, la presión de la fase vapor sobre la presión de la fase líquida ya en solución es menor, porque tengo menos moléculas gaseosas. Eso provoca una disminución en la presión de vapor del solvente puro. ¿Y cómo lo aplicábamos nosotros? Finalmente con el cálculo de la ley de Raoult, en donde es necesario
que nosotros sepamos calcular la fracción molar, que ya es un contenido anterior, ¿sí? Y ya con eso tenemos. Me pueden preguntar la presión del solvente puro, me pueden preguntar la fracción molar o los moles. Ahí uno va jugando con las distintas variables que pregunta, ¿sí? Pero se basa principalmente en esa ecuación, en la ley de Raoult. Eso, chicos. Un abrazo, cuídense mucho y aquí en este PPT les dejaré el link del video por cualquier cosa, ¿ya? Saludos a todos y ánimo.